porque el enemigo toma ventaja de lo que usted está haciendo, de lo que usted cree. No se deje engañar por el enemigo, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Ese es querer beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de martes. Estamos en una edición más de su programa Conexión Espiritual. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque ya nos concede este día hermoso, este día maravilloso para poder seguir escudriñando su palabra, para poder escudriñar estas escrituras maravillosas. Así que les invito a que demos inicio a esta edición dándole gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, maravilloso Señor, en esta hermosa mañana de martes que nos concede, Señor, el privilegio de poder, Señor, estar en una edición más, Señor, para poder escudriñar tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos en este día maravilloso, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, maravilloso Dios de gloria, Señor. Te rogamos que seas tú, Señor, abriendo nuestros labios, Señor bendito, maravilloso, que nosotros seamos quitados en este momento, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre hasta el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, maravilloso Dios de gloria, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, que tu palabra nos guíe cada día, Señor eterno. Desde este momento pedimos una bendición especial, grande, Señor, para todos aquellos que siempre escudriñan tu santa palabra, Señor, que siempre están buscándote cada día, maravilloso Rey de gloria. Bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te rogamos que nos bendigas desde este momento, maravilloso Dios de gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. El día de hoy hemos llegado ya al capítulo número 10 de la primera carta del apóstol Pablo al pueblo de Corinto. Y en la Biblia que yo leo, que siempre se los he dicho, que es la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice el mal ejemplo de Israel. Y dice el apóstol, hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Recordemos, ¿verdad? Allá en Éxodo, si nosotros nos vamos al Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de aquel cautiverio de 430 años que estuvieron en la nación de Egipto. Ellos estuvieron como esclavos en aquel lugar y Dios envía a Moisés para poderlos librar, porque ellos clamaron a Jehová. Quiere decir que por mucho tiempo el pueblo de Israel se había olvidado, ¿verdad? De hacer esa plegaria, de hacer esa oración. Pero cuando ellos claman al Señor, Jehová Dios los escucha. Y entonces Dios se provee, como siempre Dios se va a proveer, ¿verdad? De todo lo que es necesario para cumplir su palabra, para cumplir todo lo que Él ha prometido para nosotros. Entonces Él se provee de aquel Moisés que un día salió huyendo de Egipto. Y después de que Moisés pasa muchos años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, dice la palabra, Dios lo llama en una zarza, dice que ardía, y lo manda a liberar a este pueblo. Entonces el pueblo de Israel, Dios lo conduce a través del Mar Rojo. Ellos pasaron, dice, el Mar Rojo en seco. Y dice la palabra del Señor, aquí tengo Éxodo 13:21, dice, el Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche.
Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego, y nunca les faltó ni la una ni la otra. O sea que el Señor siempre estaba con ellos en todo momento, pero aún así, ¿verdad? Después de ver todas estas maravillas, después de cruzar el Mar Rojo en seco, el pueblo de Israel siempre se quejó. Era un pueblo quejumbroso, aquel pueblo que salió de qué esclavitud. No eran agradecidos. Y dice el apóstol que fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Éxodo 16:35 nos dice: los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierras habitadas. Lo comieron hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Usaban en ese tiempo una medida llamada gomer. 10 gomer equivalían a un efa. Antes yo me recuerdo que se vendían como unos costalitos pequeños así de harina. Entonces más o menos eso era un efa, ¿verdad? Ellos siempre recogían el maná. Dios les decía que lo recogieran según el número de su familia, porque ellos salían a recoger este maná todos los días. Solamente en el sexto día tenían que recoger doble porción, porque recordemos, ¿verdad?, que ellos tenían que guardar el día de reposo. Entonces ellos tenían que agarrar porque el maná no caía en el día de reposo. Entonces, a los que podemos leer y podemos irnos y ahondar toda esta palabra hermosa en Éxodo, en Números, en todo el Pentateuco, donde ellos estuvieron, ¿verdad? Y dice que algunos de ellos eran desobedientes y recogían más maná de lo que se les había indicado. ¿Y qué pasaba? El maná se podría, echaba gusanos. ¿Por qué? Porque la desobediencia no trae nada bueno. La desobediencia trae sus consecuencias. Ahora nos dice que cuando bebieron, dice, la misma bebida espiritual, fue cuando ellos se quejan. Y Jehová Dios entonces le dice a Moisés y a Aarón, que eran los que nos estaban guiando, que le hablen. No les dice que golpeen, les dice que hablen a la roca, y de la roca va a salir agua. Entonces, pero Moisés estaba enojado, estaba enfurecido con el pueblo. Y dice que Moisés golpeó la roca. Fíjese que Moisés, por este acto que él hizo de desobediencia a Dios, fue que él no pudo entrar a la tierra de Canaán. Solo dice que la vio de lejos. Entonces, este es el agua espiritual, y dice que la roca representa a Cristo, nuestro Señor. Por eso nosotros hablamos, ¿verdad?, que estamos fundamentados, nuestra casa está fundamentada en la roca que es Cristo. Jesús puso una parábola y dijo: vengan vientos, vengan tempestades. Aquella casa no se movió. No se movió porque estaba fundada en la roca. Él puso, ¿verdad?, 2 ejemplos de la casa que se fundó en la roca y de la casa que se fundó sobre la arena. Entonces ahí lo podemos ir a ver a los evangelios también. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Números 14:29 dice: todos los que se quejaron contra mí, dice Jehová, los mayores de 20 años de edad que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que les prometí que los iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Estos 2 muchachos, se podría decir en este tiempo, eran jóvenes, estaban jóvenes. Ellos fueron a conocer, ¿verdad? Moisés los había enviado con otros 10 espías a conocer la tierra de Canaán, a donde ellos iban a entrar. Los 10, aparte de Caleb y Josué, llegaron, ¿cómo le podemos decir? Poniendo en mal, ¿verdad?, que a tierra. Como haciendo que el pueblo tuviera temor, tuviera miedo. Ellos llegaron diciendo: ahí hay gigantes, ahí nos vieron como langostas, vamos a ser destruidos, y pusieron, ¿verdad?,
todo aquello, pusieron en tela de juicio a Jehová. Entonces el pueblo empezó a murmurar, porque de por sí ya eran murmuradores, eran desobedientes, de todo se quejaban. Entonces empezaron a murmurar, y es por eso que Jehová se molesta, se enoja, y les dice que ninguno de ellos, de los que murmuraron, dice, de los que se quejaron contra él, los mayores de 20 años, o sea, los adultos, Jehová Dios no tomó en cuenta, ¿verdad?, a los que eran menores de 20 años. Dice, ninguno va a entrar en Canaán, solamente Josué y Caleb. Quiere decir que Josué y Caleb pasaban de los 20 años. Entonces, y dice, y sus niños que ustedes pensaban que serían capturados, a ellos los llevaré a esa tierra. Serán ellos los que disfruten la tierra que ustedes rechazaron. A los padres, ahí se iban a quedar en el desierto. No iban a entrar a la tierra prometida. Pero los niños y los menores de 20 años sí iban a poseer la tierra, ¿verdad? Para que ellos aprendieran a confiar en las palabras que Dios les había dicho, porque Dios les había prometido que les iba a entregar esa tierra, que les iba a dar la tierra de Canaán, pero pues ellos no creyeron, no confiaron en Dios, y se quejaban por todo, y murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Aarón. Por eso no es bueno murmurar contra los siervos del Señor, con aquellos siervos, ¿verdad?, que el Señor les da palabra para que lleven al pueblo, porque si nosotros leemos todo aquí, ¿verdad?, como les decía, el Pentateuco dice que el pueblo de Israel temía que Dios les hablara directamente a ellos. Entonces Dios hablaba a Moisés y Aarón, y ellos iban y les decían lo que Jehová Dios había dicho, se lo decían al pueblo. Así era aquella comunicación que Jehová tenía con el pueblo de Israel. Pero aún así que temían, ¿verdad?, que Dios les hablara directamente, eran quejumbrosos, eran murmuradores, y viendo todas las grandezas que Dios hacía con ellos. Nos sigue diciendo entonces, versículo 6, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber, y luego empezaron a parrandear. Nos vamos a ir otra vez a Éxodo 32. Fíjense que en esta ocasión el pueblo de Israel hizo un ídolo, dice, en forma de becerro. ¿Por qué? Porque Moisés se había ido a hablar con Dios, pero Moisés subía hasta lo alto del monte. Entonces fue en esta ocasión que Dios le estaba dando a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y dice en el capítulo 32, el pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón, el hermano de Moisés. No sabemos qué le pasó a Aarón, ¿verdad?, porque Dios también lo había escogido a él como un líder. Y le dijeron, ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Aarón le dijo al pueblo, quítenle los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganlos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo, Israel, aquí están tus dioses. Se habían visto aquel becerro como un montón de dioses porque era solo uno, ¿verdad? Tanta loquera que se traían, no sé cómo decir otra palabra. Dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Mire qué grande blasfemia, sabiendo que era Jehová Dios el que los había sacado de Egipto. Decir que estos dioses. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció, mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. No sabemos a qué Señor, ¿verdad? Porque cuando estamos enfrente de un ídolo,
No es una fiesta para el Señor Jehová poderoso, no. Es para ese ídolo, para un demonio, como lo dice el apóstol Pablo. A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a celebrar. Y cuando habla de beber, quiere decir que se embriagaron, como estaban tomando una bebida embriagante. Entonces, por eso el Señor, ¿verdad? Se molestó con ellos. Y por eso dice el apóstol Pablo, luego empezaron a parrandear. Parrandear es muy diferente a adorar al Señor. Nosotros en el templo danzamos, cantamos, alabamos, no parrandeamos. Parrandear es para los impíos, para los mundanos. Cuando vamos a una fiesta mundana, se va a parrandear, se va a emborracharse, se va a embriagarse. Entonces, eso no agrada al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, todo esto se escribió para que nosotros tomemos conciencia, ¿verdad? Que a Dios no le agradan todas estas cosas. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos, dice. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. Estos, ¿verdad? Son dos pasajes diferentes. Cuando el pueblo israelita iba atravesando el desierto para llegar a Canaán, ellos también encontraron pequeños pueblos. Por ejemplo, uno de ellos fue el pueblo de Moab. Y una de las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo era que no se unieran con personas, con pueblos que no eran israelitas. Entonces esta fue otra desobediencia que ellos hicieron. En primer lugar, se unieron con los moabitas. Los moabitas eran personas que tenían muchos ídolos y también en ese pueblo predominaba mucho la inmoralidad sexual. Era un pueblo muy dado a estos actos que para ellos eran sacrificios para sus dioses. Entonces, al pueblo de Israel unirse con los moabitas, ellos vinieron a contaminarse porque digamos, los hombres se unían, ¿verdad? Con las mujeres moabitas, ellas los llevaban a adorar a sus ídolos, a adorar a sus dioses. Y en medio de todo eso, la adoración a sus dioses consistía en hacer inmoralidad sexual frente a sus dioses. Entonces, obviamente a Dios no le iba a agradar todo esto. Y por eso dice que en un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Ahora, cuando nos habla de las serpientes, que podemos verlo en Números 21. Números 21, versículo 4, dice: los israelitas se fueron del monte Or por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Oigan cómo le llamaron al maná que Dios les estaba dando. Es como que nosotros muchas veces tal vez nos quejamos. Si nos dan pollito todos los días, decimos, ya me cansó este pollo. Ya muchos decimos, voy a echar plumas. Pero es la comida que Dios nos regala cada día, es el pan que nosotros le pedimos al Señor que ponga en nuestra mesa. Entonces no podemos llamar miserable a la comida que el Señor nos manda. Y ellos tuvieron ese, no sé, descaro, podríamos decir, de llamarle esta comida miserable, dice. Entonces el Señor les envió serpientes. Recordemos que estaban en el desierto, dice, les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado el hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros.
Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. No es que Dios quitó a las serpientes, ¿verdad? Porque lo podía hacer, sino que para que el pueblo volviera, recapacitara y fuera obediente, entonces se erigió, ¿verdad? Una serpiente de bronce, y todo ese, el que la miraba, bastaba con mirar la serpiente, no moría, aún así hubiese sido mordido por las serpientes venenosas del desierto. Esto nos lleva a pensar, ¿verdad? Como Cristo. Nosotros estamos siendo mordidos por el pecado, ¿verdad? El pecado que nos asedia cada día. Entonces, si nosotros miramos a Cristo crucificado en aquel madero, que vino a salvarnos, ¿verdad? Que vino a salvar a la humanidad, nosotros seremos salvos. Es buscar de Él, eso, ser obedientes a Él. A eso se refiere, ¿verdad? Que nosotros debemos de poner todas estas cosas, ponernos a pensar todo lo que pasó el pueblo de Israel por su desobediencia a tantas cosas que hicieron, las murmuraciones. Pero Dios estaba siempre ahí. ¿Por qué? Porque iba un líder delante de ellos, que si clamaba aquel líder al Señor, el Señor lo escuchaba, porque dice que Moisés era un hombre fiel al Señor, era un hombre pasivo. Dice que Moisés era el hombre más pasivo sobre la tierra, humilde. Entonces Dios lo escuchaba porque era el líder que Dios había levantado, ¿verdad? Delante de este pueblo, aunque este pueblo era tan desobediente y tan murmurador. Versículo 10 nos dice: no nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Veamos qué nos dice en Números capítulo 16, 41. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían: ustedes están dando muerte al pueblo del Señor. La comunidad se estaba amotinando en contra de Moisés y Aarón. Así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. De pronto, la nube cubrió la carpa y se apareció la gloria del Señor. Cuando habla de la carpa, era el tabernáculo, ¿verdad? Donde se adoraba al Señor, que solamente estaba permitido a Moisés y Aarón entrar en ese lugar. Enseguida Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro, y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta comunidad, que la voy a destruir yo mismo. Entonces ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga ha comenzado. Así que Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo. Corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos y la plaga se detuvo. Los que murieron por la plaga fueron 14,700. Además de los que habían muerto antes en la rebelión de Coré. Cuando terminó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro, donde estaba Moisés. Estos varones, estos líderes, siempre estaban abogando por el pueblo de Israel. Siempre. Porque ellos pudieron dejar que el ángel de la muerte, ¿verdad? Que lo dice como una plaga. No sabemos, no nos especifica qué tipo de plaga fue la que estaba pasando, porque la gente empezó a caer muerta. Entonces Moisés rápidamente accionó, ¿verdad? Y le dijo: Aarón, haz esto, y Aarón lo hizo para que se detuviera la plaga. Ellos siempre estaban abogando por el pueblo, así como Jesucristo. Hoy Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro abogado entre el Padre y nosotros, porque Jehová Dios es un Dios que le gusta cortar todo desde la raíz. Todo desde la raíz. A Él no le gusta el pecado. Él odia el pecado. Entonces, Él
Es un Padre amoroso y misericordioso, porque su palabra lo dice muchas veces. Dice que es lento para la ira. Ahora que nuestro Señor Jesucristo está, ¿verdad?, como el abogado intercesor, porque nuestro Padre ya no puede, como podríamos ponerlo así, un ejemplo, ¿verdad? No quiero blasfemar contra el Señor, pero ya el Padre no puede hacer las cosas que hizo en este tiempo con el pueblo de Israel, porque Jesucristo vino. Él dio su vida, entregó su cuerpo, su vida por la humanidad. Entonces el Padre ya como que tiene que esa barrera que lo detiene para poder hacer toda esta cosa, porque si no, imagínense, ya nos hubiera consumido todo este pecado que hoy existe, ya no existiera, así como cuando fue el diluvio primeramente. En el diluvio Cristo no había venido a morir por la humanidad, entonces el Padre arrasó con todo el pecado, con toda la maldad, volvió a hacer un nuevo mundo. La maldad en el corazón del hombre siempre ha existido, entonces volvieron los hombres a la maldad. Fue cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Y ahí también Cristo no había venido todavía a morir por la humanidad. Entonces Jehová Dios rayó, ¿verdad?, desde la raíz todo ese pecado y volvió a crear el mundo, pero como siempre, ¿verdad?, el enemigo ahí está, poniendo siempre en unos, en otros, los pecados, y así se va proliferando la maldad y el pecado. El día de hoy, ¿por qué no ha sido destruido este mundo aún? Porque estamos igual o peor que los días de Sodoma y Gomorra, porque en aquellos días también se había levantado la homosexualidad, el lesbianismo, el que los padres tuvieran relaciones con sus hijos, el que las personas tuvieran relaciones con las bestias, todo eso existía como existe el día de hoy, porque no se asuste, porque existe. Pero ¿por qué Dios está dando tiempo todavía a este mundo? Porque está Cristo como nuestro abogado, pero un día Cristo va a demitir de su cargo, va a decir, bueno, ya no, ya estuvo, ya se les dio la oportunidad, se les dio el tiempo. Por eso le llamamos un tiempo de gracia, porque nuestro Señor Jesucristo nos está dando esa gracia, porque Él dice, yo morí, yo di mi vida por ustedes. Yo no quiero que ninguno se pierda, sino que vengan, que se arrepientan de sus delitos y maldades, que vengan para que entren conmigo a morar en esa patria celestial. Eso es lo que nuestro Cristo quiere. Mucha gente se burla y dicen, ay, si existiera Dios, y que si Dios existe, créame que existe Dios, pero existe también Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a entregar su vida, que se dejó latigar, que se dejó escupir, que se dejó poner una corona de espina, que se dejó atravesar una lanza, porque todo eso, si Él no hubiera querido, Él tenía el poder para sacarse de esa cruz, para salirse de esa cruz, así como le decían los fariseos, si sanaste a un montón, ¿por qué no te puedes bajar de esa cruz? No, Él vivió hasta el último momento eso, por salvarnos a nosotros. Por eso su palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros abusamos de esa gracia, abusamos de lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Abusamos, créame que sí, porque el Señor está con sus brazos de misericordia abiertos para cada uno de nosotros. Pero no queremos. Entonces, igual que todo este pueblo fue destruido, ¿cuántos fueron muertos? El que no venga a los pies de Cristo va a pasar lo mismo. Entonces, aprovechemos ese tiempo de gracia que tenemos para arrepentirnos. Todavía estamos en ese tiempo hermoso de gracia. Un día esa gracia se va a terminar. Se va a terminar. Versículo 11. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que muchos creen, no, yo ya dejé eso, ya pasé eso, a mí ya nada de este mundo, yo ya soy una blanca paloma y bla, bla, bla. No, el apóstol nos dice que el que se crea seguro y firme, cuídese de no caer, porque el enemigo es bandido. Tiene unas artimañas que
Si no estamos bien cimentados en la roca que es Cristo, podemos sucumbir a sus tentaciones. Dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que podemos ser tentados, pero cuando estemos agarrados del Señor, bien cimentados en la roca que es Cristo, vamos a poder soportar la tentación, porque Dios nos hará pasar por pruebas para que verdaderamente nosotros creamos en Él y veamos que Él es un Dios grande y poderoso que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero no va a ser una tentación que nosotros digamos, ay, ya no puedo más, Dios me ha dado algo que no pueden llevar mis hombros. No, Dios nos da la prueba, pero con ello nos da la salida. Y así lo dice el apóstol. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Les hablo como a gente con la que se puede razonar. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Ciertamente, beber de la copa de bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo. Y comer el pan que partimos no es compartir el cuerpo de Cristo. Cuando hacemos la Santa Cena, ¿verdad? O la misa, no sé cómo le llaman los católicos. Se nos da a comer el cuerpo de Cristo, el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y la copa que simboliza la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces estamos compartiendo su sangre y su cuerpo. Por eso nosotros dice que es ciertamente beber la copa de bendición. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo con Cristo, ¿verdad? Fíjense en lo que ocurre cuando el pueblo de Israel ofrece sacrificios. Cuando comen la carne sacrificada en el altar, ¿acaso no la están compartiendo con Dios? Esto lo hacían, ¿verdad?, los sacerdotes. Que los sacerdotes llegaban donde se estaba haciendo el sacrificio y ellos podían sacar de esa carne y comer. Entonces dice que la estaban compartiendo con Dios, porque era un sacrificio para Dios. No estoy diciendo que los sacrificios a los ídolos tienen algún valor, ni que los ídolos mismos lo tengan. Está hablando el apóstol Pablo de estas personas, como les hablaba antes, de que, por ejemplo, el Día de los Muertos, ¿verdad? Que es el que más se me viene a la mente. No tengo otros porque yo no ando en esas santerías ni cosas. Este es el que se me viene a la mente a mí, que pues es muy conocido, creo. Y que las personas van y dicen según que les ofrecen a sus muertos. El que está muerto ya está muerto, entiéndalo. Él ya está muerto, déjelo descansar en paz. ¿Por qué se hacen tantos rezos y tantas oraciones? Que descanse su alma, pero sus deudos no lo dejan tranquilo, no lo dejan descansar en paz. Entonces es ahí donde el enemigo toma ventaja de estas personas. Ellos creen muchas veces, oh, se me apareció fulano. No, déjeme decirle que no es un muerto el que se le apareció, porque su muerto está muerto. Ya ni solamente su cadáver, sus huesitos están tal vez en la tumba donde usted lo puso. Él no se le va a aparecer, se le aparece un demonio al que usted está invocando, porque el enemigo toma ventaja de lo que usted está haciendo, de lo que usted cree. Entonces no se deje engañar, no se deje engañar por el enemigo. Y entonces eso es lo que a mí se me viene a la mente ahorita cuando las personas van y ofrecen, ¿verdad? Esto lo están haciendo como ofreciéndoselo a un ídolo, ofreciéndoselo a un demonio. Cuando usted deja la comida allí y usted llega y dice, oh, el muerto se la comió. ¿Cómo va a ser posible? Por favor, sea una persona inteligente. Usted es más inteligente que eso. Usted no es un espécimen raro, no. Usted tiene la inteligencia que Dios nos dio. Entonces los ídolos no tienen ningún
valor para que nosotros vayamos y les ofrezcamos una ofrenda. No, el único que le tenemos que ofrendar es a nuestro Dios. No, dice el apóstol, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Les digo, ¿verdad? Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? No podemos estar en dos aguas. No podemos decir, yo sirvo al Señor y estar haciendo las cosas mundanas. No podemos decir, yo adoro, voy a ver, por ejemplo, hay personas que van los días domingos al templo. El único día que van al templo. Que no debería ser, que no es así como la adoración al Señor. Pero bueno, van al templo el día domingo. Un día domingo. El día viernes están en una parranda. Van a una discoteca o a una fiesta familiar. Y van y se emborrachan y hacen y muchas cosas, ¿verdad? Que pueden salir cuando uno se embriaga. Cuando uno se embriaga hace cosas que a veces hasta ni se acuerda, se borra el cassette. Entonces no podemos. Eso es beber, querer beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Entonces vamos a salir más bien endemoniados. Sí, porque a Dios eso no le agrada. Entonces Dios no nos va a librar de que un demonio nos agarre y nos posea. Por eso hay muchas personas que dicen que son cristianos y están, bueno, ellos les dicen que tienen tal o cual enfermedad, una enfermedad rara y algo que no se les quite, que llegan a orar, pero mire, eso es un demonio que los ha poseído. Entonces ellos tienen que confesar primeramente el pecado y la maldad en la que han estado, porque han estado en dos aguas. Para que el Señor pueda hacerlos libres, ellos tienen que confesarle a las autoridades de maldad. Porque dice la palabra que hay potestades en las regiones celestes. O sea que no los vemos, pero muchas personas están siendo poseídas porque quieren estar jugando al cristianito, quieren estar jugando con el Señor y con el Señor no se juega. No podemos jugar con el Señor, no, de ninguna manera. Entonces, para poder ser libre aquella persona, en primer lugar, tiene que llegar una persona que esté bien en comunión con el Señor. No es cualquiera que usted puede dejar entrar a su hogar o que ore por usted. No. A mí no mucho me gusta que me anden imponiendo las manos. No soy partícipe. Lo dejo porque soy respetuosa. Pero en ese momento yo me entro en una comunión y un pánico con el Señor y le digo, Señor, que nada de la maldad que esta persona que me pone las manos pueda atraer sobre mí, porque tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que aquella persona está poniendo las manos sobre nosotros y no sabemos qué maldad él pudo haber andado haciendo. No crea que porque una persona danza, brinca, llora en una congregación es una persona que está llena del Espíritu Santo. No todos. Tenemos que ver el testimonio de aquella persona, tenemos que ver cómo está la llenura del Espíritu Santo sobre aquella persona. Tenemos que también tener mucho cuidado. Entonces, para sacar un demonio de nuestra vida, tiene que ser una persona que esté bien llena del poder del Espíritu Santo. Y también nosotros, confesar delante del Señor y delante del enemigo, ¿verdad? Que queremos ser libres. Y no volver a hacer las cosas, porque cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, vete y no peques más. A uno Jesús incluso le dijo, no vaya a ser que algo peor te acontezca. Entonces tengamos mucho cuidado de querer estar jugando con el Señor, porque con Dios no se juega. Por eso dice el apóstol, ¿acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Nadie es más fuerte que el Señor. Versículo 22 dice, libres para dar gloria a Dios. Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso.
Que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Coman cualquier carne que se venda en la carnicería, sin preguntar si se debe comer o no, pues la tierra y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Dios lo hizo todo, ¿verdad? Para que nosotros disfrutemos de ello. Pero dice, si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes deciden ir, coman de todo lo que les den, sin preguntar si se debe comer o no. Tenemos amistades que no conocen de Cristo, nos invitan a una cena, a un almuerzo, y nosotros podemos ir sin ningún problema porque estamos en este mundo, no estamos fuera de este mundo aún. Pero si alguien les dice, esta carne es una ofrenda para un ídolo, no coman nada, por el bien de quien se lo dijo y por lo que pueda pensar. No digo que ustedes piensen que no se debe hacer, sino que la otra persona supone que ustedes no deben hacer eso. Muchas personas que saben, ¿verdad?, que nosotros somos cristianos, tal vez nosotros llegamos tal vez siendo invitados o no siendo invitados, pero ellos están en uno de estos momentos en que están con sus ofrendas a los ídolos y ellos le dicen, bueno, nosotros estamos haciendo esta ofrenda. Ellos piensan que nosotros no vamos a comer de eso y no deberíamos hacerlo, porque es ahí donde la gente empieza a decir, bueno, ¿y este? No es que es cristiano y sabe que esta ofrenda es para tal ídolo, pero ellos dicen que no adoran ídolos, entonces ¿por qué lo está comiendo? Y las personas empiezan, ¿verdad?, a hacerse muchas preguntas y a blasfemar también el nombre de Dios. Por eso en estos tiempos el nombre de Dios es blasfemado por los impíos a causa de los que se llaman cristianos. Por eso el nombre de Dios es blasfemado. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando tengamos una de estas invitaciones. A veces es mejor no ir. A veces es mejor no ir para no ser partícipes de las cosas de los impíos. Y dice, pero alguno puede preguntar, ¿por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que esta persona piense que está mal? Si doy gracias por lo que como, ¿por qué me ha de criticar por comer? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. No hagan nada que ofenda a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Más bien, hagan lo que hago yo, dice el apóstol Pablo. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Entonces, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos, a mí qué me importa lo que la gente piense. A mí qué me importa lo que diga el fulano. A mí qué me importa. Pero no es de la manera que nosotros debemos conducirnos, dice el apóstol Pablo. Tenemos que aprender de él. Dice que él trata siempre de agradar a todos con lo que él hace. Trata, ¿verdad? Entonces nosotros debemos también de tratar de agradar a las personas. Muchas veces se oye en muchas congregaciones de que yo me paro aquí en el altar y digo, y si la gente se ofende, a mí qué me importa. Entonces esa palabra no viene de Dios, viene de nosotros, porque la palabra del Señor lo que hace no es ofender. La palabra del Señor lo que hace es exhortar. Exhortar, eso es lo que nos manda el Señor en su palabra, lo que nos dice el apóstol Pablo. Por eso se traten de agradar, porque si el Señor a mí me dio esta palabra, yo la doy, y si alguien se ofende, entonces, bueno, yo digo, el Señor me dio esta palabra, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer más, pero no decir, ese se ofendió, a mí qué me importa que se ofendió. No, no es de esa manera que el Señor nos manda. Entonces podemos buscar a la persona si es que es un momento de que ella nos permita, ¿verdad?, conversar y poder ampliar más la palabra y decirle, miren, la palabra está escrita, y buscar textos de la palabra. El Señor siempre nos va a dar textos de respaldo para que nosotros podamos respaldar una palabra que está escrita en una carta o un libro, ¿verdad?, de la Biblia. Entonces siempre hay otros textos alternativos que nosotros podemos tomar y ampliar aquel tema. Y yo le aseguro que hablando con las personas,
esas personas van a quedar como satisfechas al escuchar que es una palabra de Dios. Y no es que nosotros vengamos con nuestras palabras y muchas veces nos cae mal a alguien en la congregación y queremos estar predicando y vociferando y diciendo, y para que, como dicen, para que se lo dicen a Pedro para que lo entienda a Juan, pero no es así. No es así, predicadores, tenemos que exhortar con la palabra del Señor. Y dice el apóstol, no debemos buscar nuestros propios intereses, sino los de la mayoría para que sean salvos. O sea, ¿cuál es nuestro mayor interés? Ir a morar con Cristo Jesús a la patria celestial. O sea, ese mismo debe ser el interés por las almas, por aquel que no conoce de Cristo. Exhortarle con la palabra, decirle, mire, el tiempo se está terminando, mire, Cristo todavía está con los brazos abiertos esperándolo, y hablarle a las personas del amor de Cristo Jesús, más no llevar a las personas a condenación, porque nosotros no somos quienes para condenar a nadie, solo nuestro Señor. Y ese va a ser el día que nos presentemos delante de Él todos, no solo los impíos, todos nos vamos a presentar delante del Señor Jehová. Ya Jesucristo ya no será nuestro abogado, ya no más ahí, no tendremos abogado. Ya el Padre va a abrir, dice, los libros para ver las obras y nos va a empezar a decir, bueno, esto hiciste, esto pudiste hacer y no lo quisiste hacer. Ahí seremos juzgados. Ahí es donde seremos juzgados por el Padre, por nuestro Dios. Nosotros no. Nosotros no podemos juzgar a nadie ni condenar a nadie, mucho menos. Imagínense, si Cristo Jesús vino a morir por nosotros, no para condenarnos, sino para salvarnos, ¿quiénes somos nosotros para condenar a las personas? Gloria al Señor. Así este es el capítulo número 10 de la primera carta a los Corintios. Gloria al Señor. Ya casi vamos a terminar. Esta carta no es muy larga, así que vamos a darle gracias a nuestro Dios y que sea nuestro Dios, ¿verdad?, sellando en nuestra mente y nuestro corazón esta palabra hermosa que Él nos regala. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, maravilloso Señor, porque a ti te place, papito lindo, Señor, enseñarnos, Padre, estas palabras, Señor amado, que nos deja, Señor, como advertencia para que no hagamos, Señor, todas estas cosas malas que hizo el pueblo israelita, Señor, en aquellos días, Padre. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti, maravilloso Señor. Que tu palabra venga, Señor, a sellarse en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica, maravilloso Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sé tú, Señor, nuestro guía, Padre bendito, maravilloso, para que nuestro pie no tropiece, para que nuestro pie no resbale, maravilloso Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y bendito, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendice en gran manera, Señor, a todas las naciones, a todos mis hermanos o amigos que escuchen esta palabra, Señor, a todos aquellos que no han venido a tus pies, Señor, redarguye su mente y su corazón, papito lindo, para que ellos puedan entregar, Señor, su corazón a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Así como siempre, yo les hago la invitación a que se unan con nosotros los días viernes a las 6 en punto de la mañana. Estamos los salmistas junto a las mujeres victoriosas, clamando a nuestro Señor, clamando al Padre por nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, por las naciones. Oremos por cada nación, ¿verdad? Tantas cosas que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor se tiene que cumplir. Dice que ni una jota ni una tilde van a pasar de la palabra del Señor. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces tenemos cada día que estarnos preparando más y más con el Señor para poder volar con Él en las nubes cuando Él venga por su pueblo amado. Entonces únase con nosotros, déjenos sus peticiones de oración. Tenemos habilitados 2 números de teléfono que nos puede contactar a través de WhatsApp
Y si usted no tiene acceso a WhatsApp, entonces estamos en todas las redes sociales para que así usted nos pueda dejar un comentario y nosotros nos unimos a orar por sus peticiones de oración. Gloria al Señor. Así yo les envío un abrazo fuerte, fuerte desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Y si Dios nos lo permite, el próximo martes estaremos en una nueva edición de Conexión Espiritual. Hagan suyas las bendiciones de Dios que son nuevas cada mañana. Nos vemos hasta pronto.